Os voy a hablar de historia del pensamiento económico, pero lo que en realidad siempre he querido hacer es una telenovela latinoamericana. Y entonces el título que le he puesto es La soledad, el olvido y el desprecio. Que no está mal para telenovela. Os voy a hablar de historia del pensamiento, pero así se llama mi charla. Entonces vamos a empezar por la soledad. Y aunque el grueso de mi charla va a ser sobre la economía moderna, la economía del siglo XX, voy a empezar con un ejemplo de la economía clásica, porque la idea es que puedes estar solo y sin embargo tener una teoría que es buena. Y esto para mí va a ser el prólogo de un mensaje central que os quiero lanzar, que es toda esta idea que os han contado de que la economía moderna, la economía neoclásica, es una economía liberal, es una economía partidaria del mercado, es una idea equivocada. Empecemos por el principio. En economía hay muy pocos nombres que se hayan vuelto adjetivos. Quiero decir, en nuestro idioma. En la profesión hay muchos adjetivos, entonces podemos ser keynesianos o ricardianos o balrasianos o hayekianos, friedmanitas, pero en la lengua castellana, en el diccionario de la lengua castellana, hay solo dos economistas que han tenido tanta influencia y tanta importancia que se han convertido en adjetivos reconocidos por el diccionario de la Real Academia, la Academia de la Lengua. Venga, ¿quiénes son? ¿Qué economista puede haber tenido una enorme influencia para convertir? Marx. Karl Marx está reconocido, marxista está reconocido en el diccionario de la Real Academia. Eso se llama un economista influyente, que se convierte en un adjetivo admitido por nuestra Real Academia. Y hay otro. Malthus. Tomás Roberto Malthus. La palabra malthusiano está recogida en nuestro idioma oficial. Para que veáis lo que significó Malthus. Significó tanto que todo el mundo le siguió, todo el mundo le apoyó, menos uno. Y ese es del cual os voy a hablar para nuestra introducción. Malthus tiene todas las características que después vamos a ver repetidas en pensadores influyentes. Primero, dijo que había un problema derivado de la conducta normal de la gente. Y el problema era que la población se multiplicaba. Y se multiplicaba más que los recursos para la alimentación. Primero, un problema. Segunda idea, buenísima también. Le puso unos números. Cuando uno pone un número, uno tiene una enorme posibilidad de atraer la atención de la gente. Si Malthus hubiera dicho, uy, cómo crece la población, o uy, qué poco crecen los alimentos, habría tenido tanta influencia. Pero se le ocurrió la extraordinaria teoría de decir que la población crecía en una progresión geométrica, mientras que la alimentación, los productos alimenticios, la productividad de la agricultura, crecía en una progresión aritmética. Y esto es que se ve, es que lo ves. Ves que si hay una cosa que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y otra cosa va 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. A que se ve que hay un problema gravísimo, ¿vale? Y todo el mundo le creyó. Todo el mundo dijo, aquí hay un problema y hay que empezar a hacer cosas, y esto ha durado hasta nuestro tiempo, hasta ahora. La ONU y demás organismos de mal vivir se han lanzado durante décadas a decirle a la gente que no tenga más hijos porque es un lío la población. Los comunistas en Rusia, en China, hasta hace nada, tenían una política que prohibía a las mujeres tener más de un hijo. Y todo viene por este señor. ¿Está? Bueno, pues entre los economistas clásicos arrasó. Los más importantes economistas clásicos fueron malthusianos. Ricardo le siguió y, por supuesto, John Stuart Mill. John Stuart Mill además inventó el neomalthusianismo, que es recoger la doctrina de Malthus y aplicarle la idea del control artificial de la natalidad, cosa que el reverendo Malthus desaprobaba, porque era muy serio.
Malthus, por cierto, tuvo 3 hijos y ningún nieto, o sea que él no contribuyó al crecimiento de la población. Uno dijo que no. Nassau William Sr., un economista muy poco estudiado. Me pregunto por qué. Porque era un tipo muy relevante. Y si veis los estudios que se han hecho de Editorial del Pensamiento, no vais a ver muchos libros sobre Senior. De hecho, que yo recuerde, hay un clásico de Marian Bowley, que se llama así, Nassau William Sr. and Classical Economics, pero no es frecuente ver estudios sobre Senior. Era un tipo muy potente, aparte de que era amigo y corresponsal de Tocqueville, que tampoco es ser amigo y corresponsal de cualquiera, ¿no? Bueno, pues hizo muchas aportaciones que no os voy a mencionar, pero voy a mencionar lo que dijo sobre Malthus, que además era su amigo, y debatieron, y él tiene unas lecciones sobre la población de Malthus. Le dijo 2 cosas, Senior, a Malthus. 1, ¿cómo estás tan seguro de que la población va a crecer así? ¿Cómo estás tan seguro de que la gente va a ser, como decía Richard Cantillon, los seres humanos se multiplican como ratones en un granero mientras tengan el alimento suficiente? ¿Por qué no piensas, le dijo Senior a Malthus, que la gente puede controlar su propia natalidad? Y no van a tener hijos como animales. Lo primero que le dijo. Lo segundo que le dijo es, ¿cómo estás tan seguro de que la productividad agrícola va a crecer así? ¿Por qué no piensas que la productividad que estamos viendo en la revolución industrial, en las fábricas, se va a extender a la agricultura? Y por lo tanto es posible que no haya ese problema que tú dices, que se va a agotar la oferta de alimentos por esa productividad. Es decir, le dijo las 2 cosas que iban a pasar. Le dijo las 2 cosas que efectivamente sucedieron. El ritmo de crecimiento de la población no fue geométrico, la prosperidad se convirtió en el principal control de la natalidad, como sabéis, y lo que pasó con la agricultura es espectacular. Es que en la época en que esta gente escribió, la agricultura era mucho por encima del 50% del PIB. ¿Y ahora cuánto es? Pues igual en Argentina será el 8, pero en el mundo pues será el 3, el 2, el 4, para una población muchísimo mayor. Sí, las 2 bases de la teoría de Malthus eran falsas. Y eran falsas desde el momento mismo en que este hombre sacó ese libro que tuvo este éxito tan espectacular. Y este hombre, el Nassau William Sr., dijo esto y esto. Y las 2 cosas eran verdad. Y nadie se lo reconoció. Estaba realmente solo, Senior. Y acertó. ¿Por qué lo despreciaron tanto? Puede ser porque Marx, en el Capital, le dedica unas páginas terroríficas. Marx escribía muy bien. Se equivocó en casi todo, pero no en todo, ¿eh? Una cosa Marx hizo bien fue la teoría del ciclo económico. Después os voy a hablar sobre eso. Pero se metió con Senior porque Senior dijo que el Estado no tenía que regular la jornada laboral. Era un gran debate en la época de los economistas clásicos. Senior dijo que no había que hacer eso, porque se corría el riesgo de que si se reducía en 1 hora, por ejemplo, la jornada laboral, eso hiciera desaparecer el beneficio empresarial. Y entonces Marx tiene unas páginas donde le saca la piel a tiras en el Capital, el libro primero. Se llama La última hora de Senior. Merece la pena echarle un vistazo para que veáis lo que es un tío escribiendo con mala leche, como hacía Marx, ¿no? Y es posible que esa idea muy desdeñosa de Marx, ante una noción de Senior que no era una estupidez, no era una estupidez, la idea de que el Estado regula un límite de jornada laboral general para todas las empresas, es posible que algunas de ellas, las que tienen el margen, las saque del mercado, ¿no? Pero es por eso, posiblemente, que Senior ha sido un despreciado. Pero en fin, sea como fuere, estaba solo y tenía razón. La teoría de Malthus, que era la que se impuso, era una teoría que ya fue falsa entonces. Ahora vamos al segundo capítulo, ya entramos en la
la economía moderna, la economía del siglo XX, y os voy a hablar de el olvido. Recordar, uno de mis puntos centrales de hoy es que estamos acostumbrados a pensar en la siguiente caricatura. La economía neoclásica es una economía liberal, defensora del mercado, ¿vale? Y por lo tanto, los críticos del neoclasicismo son antiliberales, son por tanto socialistas, marxistas, comunistas, diversas variantes del socialismo, que criticarían a una economía neoclásica que defiende el mercado libre. Y esto forma parte de la visión que tenemos todos. Si uno dice, si un economista se presenta diciendo soy un economista crítico, en el momento que utiliza la palabra crítico, podemos suponer que va a ser un socialista. Porque la economía neoclásica ortodoxa es considerada una economía liberal. Pues no es así. Y desde su origen, en la revolución marginal, que como sabéis tiene tres figuras, que son Jevons, Menger y Walras, hay uno solo de ellos que realmente se puede decir que era un defensor del liberalismo, que fue Karl Menger, el fundador de la escuela austríaca, de la que también hablaremos esta mañana. Los otros dos no eran liberales. Y Jevons tiene un famoso ensayo titulado El Estado en su relación con el trabajo, The State in Relation with Labor, donde defiende el intervencionismo del Estado para mejorar la situación de la clase trabajadora. Walras fue un socialista. Walras quería expropiar toda la tierra, como era un hombre antiguo que decía que había que expropiarla, pero con contraprestación, ¿no? Con indemnización. Un encanto de hombre. En esa época había varias personas que pensaban lo mismo. En el siglo XIX, acordaros de Henry George, hay otros movimientos que giraron en torno a la idea de que la tierra no podía ser propiedad privada. Y esto es algo que afectó a muchísimas personas de diferentes corrientes, por ejemplo a liberales. Hay un liberal ilustrísimo español que se llamó Flores Estrada, que estudió mucho nuestro amigo Salvador Almenar. Flores Estrada es un hombre que es capaz de escribir las cosas más extraordinarias a favor de la libertad, a favor del libre comercio. Tiene unas páginas que para mí, como inmigrante que soy, me emocionan hasta las lágrimas. Dice que hay que abolir los pasaportes. Dice, ¿quién es el Estado para decirme a mí a dónde voy a viajar? Lágrimas corrían por mis ojos cuando leía eso. Y sin embargo, al mismo tiempo, ese mismo personaje fue capaz de decir que la propiedad privada debe ser defendida siempre, salvo en la tierra. Y fue uno de los errores más trágicos que cometieron los liberales en el siglo XIX. De verdad pensaron que el Estado podía expropiar la tierra, según una teoría que se remonta mucho más atrás, y que se iba a quedar ahí tranquilo el tío. ¿No? Expropia la tierra y ya nos va a dejar en paz. Grave error, cariño, grave error. ¿Va? El otro error que cometieron es que pensaron que la enemiga era la Iglesia y que había que quitarle a la Iglesia las competencias en educación, cosa que hicieron. Y finalmente la educación terminó en manos del Estado. Si hay un ejemplo de ir de Guatemala a Guatepeor, ese es un ejemplo. ¿Vale? Como digo, los fundadores de la economía neoclásica, los marginalistas, no eran liberales. Marshall, cuando hace su gran tratado en 1890, Principios de Economía, admite excepciones al mercado, y lo que viene a continuación es el apogeo del antiliberalismo. El señor Pigou, en 1920, con su libro La economía del bienestar, pues inaugura una larguísima corriente en pro de la intervención. Sus discípulos John Robinson y compañía empezaron ya en los años 30 con la idea de que el mercado no se le puede dejar solo, porque si le deja solo degenera necesariamente el monopolio. Y estamos hablando de los economistas neoclásicos, ¿vale? Los que se supone que son liberales. Y de ahí en adelante, lo que pasó con la economía neoclásica es que inventó un artefacto, que es el mercado, y empezó a decir que este artefacto que es el mercado funciona muy bien, pero tiene que tener una serie de condiciones. Y como no se dan esas condiciones, entonces tiene que venir el Estado e intervenir.
Esa es la economía neoclásica, ese es Samuelson, otro autor del que vamos a hablar hoy. ¿Está? O sea que no hay esta fantasía de que la economía neoclásica es esencialmente liberal y que por lo tanto los críticos son los socialistas, no es verdad. Os voy a hablar ahora de dos críticos que han sido normalmente olvidados y que inauguraron la economía neoinstitucional y la economía de la elección pública. Entonces vamos a empezar por el primero, Coase. Es un economista que yo admiro muchísimo porque escribió poquísimo y le dieron el Premio Nobel de Economía. O sea que la tasa de rentabilidad por página es espectacular. Era un hombre extraordinario, un inglés que se pasó la vida después en Chicago, donde murió a los 103 años. Digo porque igual creíais que hierba mala nunca huele. No, se puede morir. Os voy a dar dos ejemplos de lo que hizo Coase en contra de la teoría económica neoclásica, desde el liberalismo contra la economía neoclásica. Paul Samuelson y la ortodoxia neoclásica solía pensar en sus argumentos a favor del intervencionismo que hay algunos bienes que por su propia naturaleza no pueden ser suministrados por el mercado, porque son lo que llamaba bienes públicos, que tienen unas características muy notables y entonces pues no se puede, el mercado nunca los va a poder suministrar y entonces el Estado tiene que intervenir. Un ejemplo clásico son los faros. El faro es un ejemplo de bien público muy famoso y como vais a ver no es por casualidad. ¿Por qué? Y porque el faro es una cosa primero que está bien. El faro está bien, ¿no? Ahora, pagarlo tiene una complicación, varias complicaciones muy importantes. El beneficiario del faro está en alta mar. Es un lío, ¿no? Cobrarle es un lío. El coste de producir la luz tiene unas peculiaridades rarísimas, y es que una vez que pones el faro en marcha, el coste de iluminar un barco es igual al coste de iluminar 100. Hace así, ilumina 100, 40, 30. Esto no pasa. Con otros bienes, no pasa. Sigamos. Imaginemos que arbitramos algún sistema para cobrarle al tío que pasa. Por ejemplo, mediante Telex o Telex, ¿qué cosa he dicho? Que eso revela edad, no sabéis lo que es el Telex, ¿no? Eso sí que revela una edad. Yo trabajaba con Telex, clic. Lo que sea, por teléfono, al tío que pasa, arbitras un sistema para cobrarle. Lo que recordemos originalmente era un lío, porque está por ahí el tío como hace en medio de la alta mar, la tormenta. Vamos a suponer que sí, ¿vale? Y ahora aparecen dos barcos. Un barco dice que te paga y el segundo dice que no te paga. Houston, we have a problem. ¿Cómo haces tú? Pasan los dos así, tú estás en el faro. ¿Cómo resuelves el problema? ¿Qué dijeron los economistas? Desde John Stuart Mill hasta Stiglitz, en la edición de su volumen, sigue diciendo, hablando de ejemplo del faro, que no va a haber faros, tú. Es que el incentivo para no pagar es enorme. ¿Por qué voy a pagar? Si ya está encendida la luz al tío, ¿qué más le da? No le cuesta nada, la luz, chi. Y además, en cualquier caso, como si hay un pardillo que va a pagar, yo me pongo atrás y paso con él y ya está. Bueno, estas ideas son consideradas palabra santa. Y cuando vais a coger cualquier libro, los que sois economistas lo sabéis, los que no sois economistas os lo digo, cogéis cualquier introducción a la economía y os van a decir los bienes públicos son una justificación fundamental para que el Estado intervenga, puesto que, dado las características que tienen unas palabras técnicas que no voy a decir, esas características hacen que, si no hay Estado, pues no va a haber faros. Y los barcos se van a chocar contra los acantilados, que es una cosa muy incómoda.
Y de pronto viene este tío, viene Coase, y hace una cosa extraordinaria. Fue a ver cómo eran los faros. Una cosa impresionante, los economistas rara vez hacen eso, de ir a mirar lo que pasa. Y fue a mirar los faros desde el origen, desde que John Stuart Mill dijo que estas obras públicas pues tenían que ser financiadas y hechas por el Estado. Y descubrió que muchos de los faros eran privados. Eran privados. ¿Y cómo se financiaban? Pues igual que ahora. ¿Cómo se financian los faros ahora? Hay que venir a las clases con algo de sabiduría, hay que saber cómo se financia. Si no, claro, si no te quedas en casa, si no sabes. ¿Cómo se financia? No, estás pensando siempre en el Estado, la subvención, siempre con algún burócrata detrás ahí. Se financiaban como se financian ahora, con tasas que pagaban los barcos que atracaban en los puertos cercanos, muchos de los cuales en el siglo XIX, by the way, eran privados también, como todo era privado. Los teléfonos y los gases y las luces y todo lo que consideramos que no puede ser privado, todo era privado. Entonces dice Coase, caramba, pues igual hay que pensárselo cuando te dicen que el mercado tiene determinados fallos y entonces tiene que intervenir el Estado porque si no, no va a haber faros. Pues sí que había faros y sí eran privados. Una señal de advertencia que lanzó Coase, que es olvidado. La prueba de ello es que a lo mejor ninguno de vosotros ha escuchado este relato nunca. Os pongo un segundo ejemplo, el segundo ejemplo de Ronald Coase, que tiene que ver con Pigou. ¿Os acordáis lo que os he dicho de Pigou? Los primeros economistas neoclásicos, que al revés de lo que nos han contado, estaban todo el rato diciendo que había que intervenir, porque el mercado tenía muchos fallos, los fallos del mercado, ¿vale? Un ejemplo clásico que pone Pigou es una fábrica que está en un pueblo, tiene una chimenea que arroja humos y mancha las camisas que están tendidas en el pueblo del vecino. Esto en economía se llama una externalidad negativa, cuya idea la pone Tan Marshall y seguramente y hay antecedentes, por supuesto. Pero la idea es, esto parece un fallo del mercado, ¿no? Porque las familias tienen que lavar 2 veces las camisas. Uno porque se ensucia y otro porque viene el maldito capitalista de la fábrica a arrojarme su humo burgués. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que dice Pigou? Fallo del mercado. Aquí tiene que intervenir el Estado y hacer algo. Obligar a la empresa a poner un filtro en la chimenea, cobrarle un impuesto, cerrarla, obligarla a que se vaya a Tanganica, yo qué sé. Hacer algo, porque el mercado falla. Entra otra vez el amigo Coase. Lo que os mencioné antes del faro está en un artículo que se llama así, el faro en economía, The Lighthouse in Economics. Y ahora, para esta cosa de Pigou, os cuento un segundo artículo, publicado en 1960, que se llama El problema del coste social, The Problem of the Social Cost. Y es un artículo extraordinario. Lo empezáis a leer y decís, qué cosa más rara, ¿no? Porque todos son fallos judiciales. Parece, bueno, de hecho fue publicado en el Journal of Law and Economics. Pequeña nota al pie. Los que hicieron, Coase y compañía, lo que hicieron es obligarnos a cambiar un poco el enfoque de la ciencia económica y decir cosas como las instituciones tienen importancia, el derecho tiene importancia, la justicia. Es como si ampliara el enfoque de la ciencia económica, que era tener un enfoque puramente asignativo, digamos, desde Marshall, a tener una visión más amplia. Pero bueno, seguimos. Y entonces pone casos de pleitos. Os cuento uno, muy famoso. Cuando los ferrocarriles tendieron sus vías en Estados Unidos, una de las cosas que pasaba
es que las chispas de las locomotoras incendiaban los campos por donde pasaba el tren. Y los propietarios del campo, de los campos, demandaron a las compañías ferroviarias. Las llevaron a los tribunales. Y consiguieron pues, que les indemnizaran por los incendios que provocaban las locomotoras. E inauguraron una cosa que ahora damos como por sentado, y es que cuando vais en tren, siempre al lado de las vías, no hay una casa, sino que hay un espacio libre, ¿no? Y después hay una valla. ¿Ah? Pues es por eso, para que sea del propio ferrocarriles, y no de un señor cuyo campo puede ser incendiado. Y entonces dice Ronald Coase, a ver, ¿qué diferencia hay entre el campo incendiado y las camisas manchadas del ejemplo de Pigou? Porque claramente son dos externalidades negativas. Claramente las familias son completamente inocentes del humo de la fábrica. Y por supuesto el señor del campo, que está ahí tranquilamente, cantando... ¿Qué podría cantar? Home, home on the range, where the deer and the buff... Bueno, estaba ahí cantando, y pasa el tren y le quema el campo. Y dice Coase, ¿y si son dos externalidades negativas, por qué una se resuelve y la otra no? No está mal, ¿eh? Ya sabéis que los grandes genios, más que dar respuestas, se plantean preguntas. Es la pregunta lo que vale, ¿no? Os conté lo de Newton, lo de la manzana de Newton. Newton estaba encerrado en un monasterio por un desengaño amoroso, porque las chicas tenéis la culpa de todo siempre. Y entonces vio caer la manzana. Y lo que dijo fue, ¡ah, qué interesante, ha caído una manzana! Dice, ¿y si hubiera estado más alto, habría caído la manzana? Y dijo, pues sí. ¿Y si hubiera estado más alta la manzana, habría caído? Y dijo, sí. ¿Y si hubiera estado muy, muy, muy alta, habría caído la manzana? Y dijo, sí. Y se preguntó, ¿por qué no se cae la luna? Eso es un genio, ¿vale? Bueno, pues Coase es un genio, pues que se hizo esa pregunta. Si las externalidades son externalidades, y vemos que son dos externalidades, ¿por qué una se resuelve y la otra no? Venga, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay entre el caso del tren y el caso de la chimenea de Pigou? El número de afectados. El número de afectados. No. La propiedad. ¿La propiedad de qué? De la tierra en ese caso. La propiedad de la tierra. Y en el caso de Pigou, ¿de qué propiedad estamos hablando? Hay una diferencia. La fábrica está en un espacio delimitado y el afectado está en otro espacio. No. De las camisas. No. Pueden estar al lado. Pueden estar las camisas al lado de la fábrica, igual que el campo al lado de la locomotora. No es eso. ¿Es la propiedad de qué cosa? ¿De? Del aire. ¡Del aire! ¡Dios santo! Iba a decir cásate conmigo, pero igual es un poco complicado. Aunque one never knows. Vamos a ver, lo que pasa que en el ejemplo del campo es que la propiedad dañada tiene un propietario identificable, que puede poner un papel del notario. Dice, esta tierra es mía, y Clara va con su locomotora porque es una incendiaria y me quema el campo. La demando, tú. En cambio, el aire... ¿De quién es el aire? ¿Está? Y entonces, conclusión de Coase es, si esto es así, la externalidad no es un fallo del mercado. Puesto que ante la misma externalidad, una tiene solución y otra no. Lo que está fallando es otra cosa está fallando. Y entonces abre una disciplina nueva, la economía neoinstitucional, la economía del derecho, y empieza a decir, oiga, esta cosa de los derechos de propiedad, pues igual cuentan para resolver las externalidades. No son fallos del mercado, es otra cosa lo que está fallando.
Y esto inauguró unos estudios riquísimos sobre esto mismo. ¿Qué pasa con los recursos públicos? La única mujer que hemos tenido premio Nobel de Economía se dedicaba a eso. Elinor Ostrom se dedicaba a estos problemas. Y por eso vino a España. Vino a España varias veces a estudiar el Tribunal de las Aguas de Valencia. Es otro ejemplo. ¿Qué hace uno con el agua? ¿Quiere ser propietario del agua? ¿Cómo hacemos para que su uso sea racional? ¿Cómo hacemos para que no se contamine? Etcétera, etcétera. ¿Okay? Bueno, por lo tanto, todo el argumento que vamos a ver reiterado en la economía neoclásica de que cuando hay fallos del mercado el Estado tiene que intervenir, diría Coase, pues no. Vamos a sentarnos primero a mirar qué es lo que está fallando, porque a lo mejor hay que resolverlo de otra manera y no necesariamente interviniendo en el mercado. Bueno, segundo olvidado. Ay, la segunda inicial de Buchanan es una M, ¿no? No me acuerdo. Buchanan. M, ¿no? Sí. J.M. Buchanan. Premio Nobel de Economía también, estaba muy orgulloso porque decía que era el único premio Nobel de Economía del sur de Estados Unidos. James Buchanan empezó a hablar de los problemas que estamos hablando de la economía neoclásica desde otra perspectiva. Coase estaba respondiendo al problema de que cuando vemos unos fallos del mercado, igual no son fallos del mercado. Buchanan va a ver el mismo problema desde el otro lado. Y es cuando se dice que el fallo del mercado requiere la intervención pública, vamos a ver qué cosa es eso, qué cosa es el Estado, cómo funciona. Y a menudo se dice que Buchanan nos quitó el velo de la inocencia y que estábamos acostumbrados los economistas a no hablar del Estado o considerarlo una especie de caja negra. Me acuerdo cuando yo era muy joven e hice un curso de doctorado en la Complutense con un profesor legendario que se llamaba Castañeda, José Castañeda. Nos pasamos un curso entero leyendo un libro de Hicks. Hicks es otro premio Nobel de Economía, muy ejemplo perfecto de la economía neoclásica. El libro se llamaba Valor y Capital, es del año 1939. Y ahí dice Hicks, los economistas no podemos decir nada sobre el Estado. El Estado está ahí y nos lanza una serie de problemas que nosotros resolvemos. Pero no damos el salto a meternos adentro de las tripas del monstruo. Esa actitud está bastante generalizada, ¿eh? Por ejemplo, ahora estoy harto de ver a economistas que dicen el Estado tiene un problema de ingresos. Como hay déficit, entonces como yo soy economista, yo lo que hago es analizar a ver cómo podemos hacer para conseguir que el Estado tenga más ingresos. Este es el ejemplo típico de la economía convencional neoclásica. Diría Buchanan ante ese problema, no, mire usted, antes de eso, métase adentro del bicho, explíqueme cómo funciona el Estado. Y dejemos de pensar que el Estado es simplemente un ente que actúa en beneficio de la comunidad y que es un sabio sin ignorancia, un ángel sin pecado y un eunuco sin pasión. Dice Buchanan, no. Dead wrong. No, no es así. El Estado tiene todos los defectos de ese tipo. Tiene ignorancia y tiene pasión y tiene pecado. ¿Por qué? Y porque el Estado está formado por gente como nosotros. No sé si habéis observado que aparte de vosotros, la humanidad no es perfecta. ¿Habéis visto eso, no? Bueno, pues esa imperfección, dice Buchanan, está en todas partes. Entonces dejemos de tratar al Estado como si fuera un ente abstracto, amigo de la humanidad. Está repleto de políticos que tienen sus propias reglas, su propio funcionamiento, y entonces inauguró una escuela también, que es la escuela de la elección colectiva, de Public Choice School. Y hay que ver esos libros. A mí, desde luego, cuando leí el libro que os he recomendado en la bibliografía, que es El cálculo del consenso, que escribió Buchanan con su gran amigo y colega Gordon Tullock. Este es un libro que lo coges y dices, ¿pero qué estoy leyendo tú?
¿Qué cosa estoy leyendo? Sobre todo para los que veníamos de la tradición de la hacienda pública más clásica, había un famoso manual que estudiamos todos, que era el de Musgrave, Richard Musgrave, Teoría de la Hacienda Pública, que es el típico ejemplo de un economista neoclásico analizando el Estado. A ver cómo hace, cómo gasta, cómo ingresa, la imposición óptima, este tipo de cosas. En cambio, Buchanan es el que da el salto y dice, vamos a meternos adentro de este tío, a ver cómo funciona el Estado de verdad. Y todos sus trabajos son análisis del gasto público, de los impuestos, las normas electorales, cómo funcionan los parlamentos, cómo son los grupos de presión, o en el caso del cálculo del consenso, cómo reaccionamos las personas a la hora de preferir que algunas cosas las haga el sector público en lugar del sector privado. Depende de nosotros. Y, por ejemplo, ¿vosotros nunca os llamado la atención de que la imposición sobre la renta siempre es más alta que la imposición sobre patrimonio? En todos los países del mundo el impuesto sobre la renta siempre es más alto que el impuesto sobre el patrimonio. Como siempre le digo a mis amigos liberales, si el Estado es tan malo como vosotros decís, ¿por qué no hace lo mismo? ¿Está? ¿Por qué? Imaginemos que el impuesto sobre patrimonio fuera igual que el impuesto sobre la renta y tuviera un tipo marginal del 50%. Esto querría decir que a fin de año vendría Montoro a tu casa y se llevaría un dormitorio y un cuarto de baño. Se lo llevaría, porque esto es lo que hace con la renta. Se lleva la mitad de lo que ganas. ¿Qué pasaría si fuera así? Pues que al año siguiente no tendrías tu cuarto de baño. Porque tú tendrás muchos defectos, pero tonta no parece, ¿no? Entonces no vas a hacer un cuarto de baño para que se le dé Montoro, ¿no? ¿Va? En cambio, sí vas a trabajar. Y tú vas a trabajar. Y tú vas a trabajar. Porque no hay otra manera, ¿no? Y al año siguiente va a venir Montoro y te va a quitar la mitad de tu sueldo. Y vas a seguir, y la mitad, y la mitad. Este tipo de cosas son las que analiza Buchanan. O, por ejemplo, ¿por qué los impuestos parecen tener un límite? Si vosotros cogéis la presión fiscal medida por el gasto público partido por el PIB, que es una forma como normalmente lo hacemos los economistas, y hacéis una cifra que vaya del 35% al 55%, están todos los países del mundo, prácticamente. Todos los países del mundo son iguales así. ¿Pero qué? No. Dice Buchanan, porque el Estado tiene su propia lógica. Y entonces, así como no te pone el impuesto de patrimonio muy alto, porque si no, no habría patrimonio, calcula el Estado cómo va a hacer para quitarte el dinero y al mismo tiempo redistribuírtelo, de tal manera que él tenga su poder garantizado. Porque lo que el Estado quiere es, como queréis siempre las mujeres, que os obedezcamos. El Estado requiere obediencia y sabe que lo necesita mediante el consenso. De ahí el título del libro que os recomiendo. Es muy complicado que el Estado consiga nuestra obediencia solo mediante la violencia. Es muy complicado hacer eso. ¿Está? Solamente en una cárcel funciona eso, sí. Pero si no, no. Y una cárcel es altamente inestable. Pues estas son las cosas que analiza Buchanan, y normalmente son cosas que se olvidan. Cuando los políticos una y otra vez dicen, nosotros nos ocupamos de los problemas de los ciudadanos, como dice el tango, mentira, mentira, se pabre, ¿no? Bueno, último capítulo, el desprecio. Aquí vamos a hablar de F.A. Hayek. Hayek es el representante más ilustre de la escuela austríaca de economía, esa que funda Karl Menger en 1871 con su libro Principios de Economía. Y después tiene otras generaciones, Böhm-Bawerk, Eugenio Böhm-Bawerk, un economista muy importante, aparte de ministro, pero nadie es perfecto, y uno de los primeros que se tomó en serio a Marx y escribió una crítica a la teoría del valor de Marx en el siglo XIX ya, en 1896. Y después Ludwig von Mises y muchos otros. Pues me voy a centrar en Hayek.
Primero, es un fenómeno extraordinario este que pasó con esta escuela, ¿no? Porque en una época, en un momento dado, estaba en la primera fila de los debates económicos. En los años 20 y 30, los austríacos eran los economistas, junto con los ingleses, más importantes, más destacados. ¿Está? Y 20 años más tarde, 25 años más tarde, fueron expulsados de la profesión. Los echaron, tú. Y los echaron hasta hoy. Donde si tú dices que eres de la Escuela Austríaca de Economía, es el pasaporte más seguro hacia el desprecio. Así que no lo hagas si quieres tener una carrera. ¿Vale? Muy interesante por qué pasó semejante cosa, cuando eran realmente muy admirados. Hayek era un tío que era tan importante que le invitaban en Inglaterra a dar conferencias y de hecho le dijeron, véngase usted para aquí, véngase a trabajar a la London School of Economics. Estaba en la primera línea de fuego, ¿no? Y sin embargo los expulsaron. Y creo, voy a contar dos teorías de Hayek. No sé cómo voy de tiempo. ¿Tendría que terminar cuándo? 5 minutos. ¿En 5 minutos? Vale. Entonces os voy a dar nada más que telegramas. 2 cosas os voy a contar. La teoría del ciclo económico de los austríacos y la teoría del socialismo. Nada más. ¿Vale? Los austríacos desarrollaron una teoría del ciclo económico que llamó muchísimo la atención en su tiempo. Hayek la planteó en un libro que se llama Precios y Producción, Prices and Production. Y de hecho, son esas lecciones las que da en la London School of Economics y por eso le invitan a ser profesor. ¿Cuál era la idea que tenían? La idea que tenían era que los ciclos se producen por razones monetarias, por interferencias en el dinero. Al final del 19 y principio del 20 empezó a desarrollarse mucho teoría del ciclo porque pareció evidente que la vieja razón de toda la vida, que era la agricultura y el clima, pues estaba desapareciendo. Había que explicar los ciclos por otro motivo, ¿no? Antes, obviamente, todo se producía por la agricultura. Por eso el primer económetra es José, el que interpretó los sueños del faraón, que le predijo un ciclo económico perfecto, de 7 años de expansión y 7 de recesión, obviamente por razones de la agricultura, ¿vale? Fue el primer economista que predijo exactamente un ciclo y el último también. Y los austríacos plantean una teoría del ciclo que se basa en la intervención del Estado en la moneda. Y dice, los estados, mediante sus bancos centrales, generan unas expansiones artificiales mediante el abaratamiento artificial de los tipos de interés. Y entonces abren una brecha entre el ahorro y la inversión, se produce un proceso de sobreinversión estimulado por la bajada de los tipos de interés que finalmente da lugar a la crisis. Esta es una teoría, por cierto, os dije que Marx tenía algo de razón, pues aquí tiene algo de razón, porque la teoría de Marx del ciclo económico tiene que ver con el crédito. Es posible que se le haya copiado a Mill, como había dicho Bela Balassa, en un famoso artículo. Pero Marx también creía que el ciclo tenía unos fundamentos monetarios. A raíz de lo que hemos vivido en los últimos años, pues que igual había que prestarle un poco de atención, porque da la sensación de que efectivamente la expansión que hemos vivido antes del año 2007 tiene que ver con un abaratamiento artificial del crédito de los tipos de interés. Pero no tengo más tiempo, así que voy a lo último y ya terminamos. Y es lo del socialismo. Los austríacos fueron los primeros que dijeron que el socialismo no podía funcionar. Y lo dijo Mises en los años 20 ya, cuando tenía el socialismo pues 5 años de vida. El socialismo nace en 1917, el socialismo real, digamos, ¿no? Y Mises y los austríacos dijeron, esto no va a funcionar, no puede funcionar. Y entonces se planteó un debate, que es el debate sobre el cálculo económico en el socialismo, en donde estuvieron Mises y Hayek por un lado, y después pues Lange y Enrico Barone, en fin, 2 bandos debatiendo sobre el socialismo, es decir, lo que estaba viendo ahí en Rusia, podía funcionar o no, si podía dar los frutos de prosperidad que prometían los marxistas desde Marx,
que dijo: cuando llegue el comunismo fluirán como chorros los torrentes de la riqueza colectiva. Que escribía bien, ¿eh? Escribía muy bonito. Bueno, curiosamente, los que ganaron el debate fueron los otros, fueron los que dijeron que el socialismo podía funcionar. Y eso hasta 1989, en donde en la edición del libro de Samuelson, dice Samuelson, pues el comunismo va a funcionar, ¿por qué no? Si es una forma de asignar recursos, quitas el mercado y pones a un planificador que organiza, son unas ecuaciones que hay que resolver, se resuelve y ya está. Estos son los que ganaron, ¿vale? Y me contó a mí Buchanan que cuando él estudió economía en Chicago, a final de los años 40 y principios de los años 50, todo el mundo en Chicago pensaba que habían ganado los prosocialistas, en Chicago, no en el Leningrado. En Chicago pensaban que habían ganado los otros. Y todo el mundo les dio por perdidos a los austríacos. Y los echaron de la profesión. Cuando Hayek va a Chicago, no va a la Facultad de Economía, va a la Facultad de Derecho. Y el último libro que es de economía importante que escribe es La teoría pura del capital, que es del año 41. Después se dedicó a filosofía del derecho. Estaba echado de la profesión, echaron. Mientras que los que mandaban, Samuelson y compañía, decían: no, el comunismo va a funcionar, claro, si es una cuestión de ecuaciones. Algunos premios Nobel de Economía, como Kantorovich, no solamente pensaban que iba a funcionar el socialismo, sino que colaboraron. Kantorovich estaba en la planificación, estaba en Moscú, organizando la economía, que claro, si como todo el mundo sabe, quitas el capitalismo, pones el socialismo y vas a tener, ¿no?, el resultado bueno, ¿no? Pues fue un desastre. Fue un desastre lo que hicieron. Por supuesto, entonces, no estoy hablando de la cuestión de los derechos humanos, que es lo más sanguinario de la historia humana. No, digo en economía. En economía fallaron. En economía la prosperidad que prometieron no se cumplió. Y los que tenían razón eran estos tipos, a quienes nadie quería saludar. No los querían saludar. Y ellos tenían razón. Ellos dijeron: el socialismo no va a funcionar. Porque el mercado no es un mecanismo de asignación de los recursos, no es un artefacto que uno pueda sustituir por un planificador o una computadora. Es un proceso de descubrimiento de oportunidades para crear riqueza. Y cuando uno quita la propiedad privada, quita el capitalismo, quita el mercado, se carga ese proceso. Y por lo tanto el resultado va a ser la pobreza. Tenían razón, y nadie les hizo caso. ¿Vale? Entonces, fin de mi relato. Podéis estar solos, si os pueden olvidarse de vosotros, os pueden despreciar. Igual tenéis razón. Bueno, muchísimas gracias.